Condensadores, componentes muy comunes y básicos en cualquier taller de electrónica. Es un componente eléctrico pasivo de dos terminales que puede almacenar energía en forma de un campo eléctrico, y vienen en una gran variedad de formas. Por lo general tienen etiquetado en su exterior las unidades, pero a veces no lo tienen y no podrás saber exactamente el valor. El sistema internacional de unidad de los condensadores es el faradio, y las subunidades más comunes de capacitancia son el nanofaradio, microfaradio y el picofaradio. Si pudiera conocer todos los materiales utilizados en la fabricación del condensador, como por ejemplo el tipo de dieléctrico y forma y tamaño exactos, tal vez podría medir su capacitancia utilizando las ecuaciones matemáticas. Pero con los componentes ya fabricados es difícil y necesitarás un medidor de capacitancia. Entonces, vamos a ver cómo construir uno. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. En un vídeo anterior hemos visto cómo medir la resistencia, que es la unidad para resistencia eléctrica, usando el Arduino y mostrar ese valor en una pantalla LCD. Hoy haremos lo mismo, pero para un componente diferente y una unidad diferente. Vamos a medir la capacitancia, y eso una vez más usando el Arduino. Pero primero hagamos una pequeña introducción sobre capacidades, para saber cómo avanzar. Muy bien, la idea de estos 4 tutoriales es construir separadamente cada medidor, y finalmente fusionarlo todo en un solo multímetro. Como dije en el tutorial anterior, un multímetro básico como este podría medir resistencia, voltaje y corriente. Pero uno un poco más caro también podría medir capacitancia. Encontré este multímetro DIY en eBay, que es increíble y muy económico. Puede medir la capacitancia, resistencia, inductancia e incluso decirle las especificaciones de un diodo o transistor, y todo por alrededor de 8 euros, así que te recomiendo que compres esto. Pero nuestro multímetro será un poco más simple. Entonces, ¿cómo vamos a medir la capacitancia usando el Arduino? La capacitancia es una medida de la capacidad de algo para almacenar carga eléctrica. Nuestro medidor de capacitancia Arduino se basa en la misma propiedad básica de los condensadores, que se llama constante de tiempo. Y muy importante, la constante de tiempo de un condensador se define como el tiempo que toma la tensión a través del condensador a alcanzar 63,2% del voltaje que tendría cuando estaría completamente cargada. Los condensadores más grandes tardan más en cargarse y, por lo tanto, tienen la constante de tiempo mayor. Un Arduino puede medir la capacitancia porque el tiempo que tarda una capacidad en cargar está directamente relacionado con la capacitancia en la siguiente ecuación, donde la constante de tiempo en segundos es igual a la resistencia del circuito multiplicada por el valor de la capacitancia. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar el condensador a través de una resistencia usando los pines del Arduino. Pero tenemos que conocer el valor de esta resistencia, por lo que la vamos a medir con el multímetro antes de utilizarla. Usando el convertidor analógico a digital del Arduino, podemos medir el voltaje que alcanza el condensador. Entonces aplicamos 5 voltios, que será el voltaje máximo en este caso, y empezamos a contar el tiempo. Cuando el voltaje alcanza 63,2% de la carga completa, detenemos el proceso y calculamos la capacitancia. Podemos obtener el valor de capacitancia porque sabemos la resistencia del circuito, el voltaje medido y el tiempo que tardó en alcanzar los 63,2% de la carga completa. Eso es todo. De la ecuación anterior obtenemos la capacitancia como el tiempo dividido por la resistencia. Ahora deberíamos estar listos para configurar el medidor de capacitancia y empezar a medir algunos condensadores. Pero el principal problema de esta configuración es el rango de valores que podemos medir. Es casi imposible poder medir condensadores de 1 picofaradio a 100 faradios usando solo un circuito simple con el Arduino. Es por eso que vamos a montar dos circuitos, uno que funciona con rangos de 1 nanofaradio a 3,9 faradios y otro de 10 picofaradios a 4,7 nanofaradios. Con estas dos configuraciones podríamos medir condensadores de 10 picofaradios a casi 4 faradios. Muy bien, electrónicos, vamos a ver el esquema para el primer rango de valores, de 1 nanofaradio a 4 faradios. Entonces, usaremos el pin 13 para cargar el condensador a través de la resistencia de 10 kiloohmios. Cuando empieza el proceso de carga, también iniciamos un contador de tiempo en microsegundos. Medimos el voltaje con la entrada analógica de A0. El ADC del Arduino tiene 10 bits, entonces 0 voltios serán 0 y 5 voltios serían 1024.
Entonces, el 63,2% de 1024 serían 648. Cuando la lectura analógica alcanza ese valor, dejamos de cargar el condensador y paramos el contador de tiempo. Ahora podemos obtener el valor de la capacitancia dividiendo el tiempo transcurrido por el valor de la resistencia utilizado, que en este caso es una resistencia de 10 kiloohmios. La otra resistencia de 220 no afectará la ecuación, se coloca solo para dar un pequeño retraso en el proceso de descarga. El pin de descarga es el pin digital 8, que se configura como entrada cuando se carga para darle una impedancia alta y una salida baja cuando se descarga. Este video es patrocinado de PCBWay, que es una empresa productora de PCB profesionales. Tienes que ir a pcbway.com, citar ahora, selecciona aquí tu configuración, cargar los archivos Gerber de tu placa y haga el pedido. Recibirás en breve unas placas con acabado profesional, gran calidad y diferentes colores. Piezas de precisión, acabado dorado, máscaras de calidad y vías perfectas. Obtén la oferta de $5 por 10 placas para clientes nuevos y envío gratuito durante esta temporada de tiempo en pcbway.com. Es así de fácil. Muy bien, he usado este módulo de LCD I2C para reducir la cantidad de pines usados. Cuesta alrededor de 3 euros en eBay. Conectamos los pines LCD I2C como se muestra en el esquema y cargamos el siguiente código. Para utilizar la pantalla LCD con comunicación I2C necesitamos instalar la biblioteca I2C de cristal líquido. Encontrará el enlace para la biblioteca abajo en la descripción. Tienes que descargarla e instalarla en el IDE del Arduino. Vas a descargar un archivo .zip. Para instalarlo vaya a Sketch, Incluir biblioteca, Añadir biblioteca .zip y selecciona el archivo zip descargado. Ahora ya puedes compilar el código sin errores. Puede encontrar este código en la descripción o en mi página web también. Ábrelo en el Arduino IDE. Vamos a echar un vistazo. Como siempre importamos las bibliotecas. Defino la dirección de esclavo de mi pantalla LCD I2C, que en este caso es 0x3f en hexadecimal. Pero también tenga cuidado. Compré un otro LCD azul y tenía una dirección diferente. La dirección para esta pantalla azul es de 0x27, por lo que si la pantalla no funciona podría ser por eso. Muy bien, a continuación definimos nuestros pines y definimos el valor de resistor utilizado. En mi caso, una resistencia de 10K. Activamos la pantalla LCD en el bucle de configuración. Ahora, como puede ver aquí, ponemos en alto el pin de carga. Eso aplicará 5 voltios al condensador a través de una resistencia de 10K. Justo después de la escritura digital empezamos a contar microsegundos. Mientras la lectura analógica del voltaje del condensador está por debajo de 63,2%, esperamos. Cuando alcanzamos ese valor, detenemos la carga y calculamos los valores de capacitancia. Ahora solo tenemos que decidir las unidades e imprimir los valores en la pantalla utilizando la función lcd.print. Eso es, cargamos el código, hacemos las conexiones en la placa de pruebas y hacemos la primera prueba. Se recomienda medir las capacidades con un multímetro comercial o también con un osciloscopio para asegurarse de que los valores medidos sean los adecuados. Podría medir perfectamente unos condensadores de 0,1 microfaradios a 1 microfaradios y 100 microfaradios. Como puede ver, si conecta un condensador enorme, el tiempo de carga es mucho más largo. Entonces, como dije, las malas noticias sobre esto es que no podemos medir con alta precisión los valores más bajos de capacitancia usando este circuito. El proceso de carga es demasiado rápido. Entonces, para eso usaremos un circuito totalmente diferente. Este circuito es el más simple que jamás verás y tiene una precisión bastante alta. Es solo el condensador desconocido conectado al Arduino. Utilizaremos el pin analógico A2 para cargar el condensador y el A0 para descargarlo. Este circuito es bastante simple y solo se basa en el código. No hay resistencia adicional, solo las resistencias de pull-up y pull-down internas y también los condensadores internos del microchip. Si echamos un vistazo a la hoja de datos del Atmega 328, podemos ver este esquema interno equivalente a los pines digitales. Podemos ver un pull-up y un condensador conectado al pin. La resistencia de pull-up no es adecuada, es probable que sea un P-MOSFET en el chip y no particularmente lineal, y varía de chip a chip y de pin a pin. Tenemos que ajustar manualmente el valor en el código.
Haremos eso después de unas pruebas para poder ajustar el valor. Muy bien, las ecuaciones de este circuito son un poco más complicadas. Vamos a imaginar el siguiente circuito donde tenemos CU, que es el condensador desconocido, y C1, que es el condensador interno. Sabemos que el valor de la capacitancia interna puede estar entre 20 y 30 picofaradios. Empezamos con ambos condensadores descargados y A0 a 0 voltios. Ajustamos A2 a un voltaje positivo de 5 voltios. El valor en que A0 se establece es proporcional a la relación del condensador desconocido dividido por la capacidad total de C1 más CU. Estas son las fórmulas usadas. Entonces definimos todos estos valores en nuestro código. Pero los 30 picofaradios de capacitancia parásita que tiene el microcontrolador Arduino no será exactamente 30 picofaradios. Pero podemos hacer que el código utilice ese valor para empezar. Pero no será muy preciso. Eso es porque la capacitancia parásita no es exactamente 30 picofaradios. Entonces tenemos que calibrarlo. Hice esto con un condensador de 100 picofaradios. Primero lo he medido con el osciloscopio. El valor real de esto fue de 103 picofaradios. Pero la lectura que obtengo en mi placa de Arduino es de 99 picofaradios y el valor del ADC es de 801. Entonces, si tenemos en el pin A0 el valor de 801, el valor de A2 máximo que es 1024 y el valor real de CU de 103 picofaradios, podemos estos valores en la segunda ecuación y con esto nos dice que C1 es de 28,54 picofaradios. Muy bien, tenemos el valor real de C1, por lo tanto deberá cambiar este valor en la variable inStrayCap2Ground en el código de Arduino, según el valor encontrado. Ahora la medida es muy precisa para valores desde 1 picofaradio hasta incluso 4 microfaradios. Entonces, como puede ver aquí, medimos el valor del pin de entrada y calculamos la capacitancia aquí utilizando la fórmula anterior. A continuación decidimos la escala e imprimimos los valores. Eso es todo lo que necesitas para medir la capacitancia. Pongamos este circuito en la placa y vamos a probarlo. Como puede ver, funciona muy bien y con un circuito tan simple. Lo que hice fue fusionar estos dos medidores en un solo uno utilizando el siguiente código. Por cierto, puedes descargar cada uno de estos tres códigos desde un enlace en la descripción del vídeo, como siempre. Este es el esquema de la parte final. Para cambiar entre escalas podríamos usar un interruptor giratorio o tal vez algunos botones. Pero como al final quiero unir los 4 medidores, usaré un interruptor giratorio para cambiar de resistencia a capacitancia, y así sucesivamente. Cada una de las entradas del interruptor giratorio debe tener una resistencia conectada a tierra. Luego el interruptor estará conectado a 5 voltios. Ok, para rango de valores de alta capacitancia utilizaremos los pines A1 color violeta y A6 color violeta también para cargar y descargar el condensador, y el pin analógico A0 naranja para medir el voltaje. Para los valores bajos usaremos A1 violeta y A0 naranja para cargar y descargar el condensador pequeño. En el código, cuando cambiamos la escala, tendremos que definir como entradas los pines que no usamos para darles una impedancia infinita para asegurarnos de que no fluirá corriente a través de esos pines. Si quieres probar este código, descárgalo y súbelo a tu Arduino. Muy bien, electrónicos, aquí termina este tutorial. Espero haber podido enseñarte algo sobre los condensadores y que este vídeo te ayudará a mejorar tus habilidades Arduino. Si tienes alguna pregunta, simplemente déjala en la sección de comentarios a continuación o en mi página de preguntas y respuestas. Visita también la página web del tutorial para obtener más información en electronoobs.com. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete para motivarme para más vídeos como este. Gracias de nuevo y hasta luego, electrónicos.